Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Hola, buenas, don Juan. ¿Cómo está usted? Encantado. ¿Relajado? No mucho, pero bien. Bueno, pues si quiere, empezamos. La primera pregunta es saber quién es Juan Catalá. Juan Catalá llegó a este pueblo hace más de 20 años con la idea de buscar un lugar para vivir alternativo a la masificación de la ciudad. Tengo 2 hijos, ya independientes, ellos crecieron aquí. Tengo un nieto, tengo mis amigos, tengo mi pareja y una profesión que me gusta. Me he desarrollado profesionalmente en el campo de la empresa y de la industria. He trabajado en laboratorio, he trabajado dirigiendo departamentos, dirigiendo empresas. He trabajado como consultor y en la docencia técnica. Me considero inquieto y curioso. Cuéntanos los pasos que has dado en la política municipal hasta la actualidad y qué es lo que te motiva para estar en ella. Bien, yo empecé en la política hace mucho tiempo, muy joven. Me acerqué a los movimientos de lucha por la democracia contra la dictadura, con Franco en vivo. Estuve bastante activo desde una postura progresista durante el periodo de la transición, luego ya en una etapa menos intensa he estado colaborando en movimientos vecinales y culturales, he sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Químicos y al principio de la legislatura pasada pues retomé contactos con la plataforma, la encontré renovada, con muchas ganas de cambiar este pueblo, que lo conozco bien, y bueno, empecé a colaborar con ellos. En esta colaboración, pues dentro de la idea de confluencia y convergencia de fuerzas, se fundó Guanyem, que es un proyecto por una parte dificultoso y por otro valiente, creo yo. Y 3 meses antes de las elecciones me planteo, ¿por qué no estar en primera fila? Yo nunca había estado, era un reto para mí, creía que podía aportar toda mi experiencia, tanto profesional como política y personal, y aquí estoy. Motivaciones, esas, básicamente unidas a que siempre he tenido una inquietud social, de cambio social. ¿Piensas que la herencia municipal de San Antonio es un muy pesado plato para digerir? Es lo que hay y son las herramientas que tenemos que utilizar. Lo que sí creo que haría falta es exigir responsabilidades de quien la causó. En algún lugar tiene que estar esos 50.000 euros de esos libros que no se realizaron y se pagaron. En algún sitio habría que buscar la forma de retornar esas cantidades de dinero que son públicas y se gestionaron incorrectamente. Creo que es lo que haría falta también, pero bueno, esa decisión pues realmente no veo que se esté tomando. Ya. Pensando en ello, en esta herencia, en esta mala herencia, ¿envidias la posición de Aisab? No envidio, lamento el que se haya tomado una decisión muy incorrecta, y es la de rechazar la formación de un gobierno de concentración, que creo que era lo que exigía en estos momentos este pueblo. Entonces, dentro de ese parámetro creo que encima, apoyándose
en quien ha causado esa herencia, va en contra de los intereses de los vecinos, y estos votaron mayoritariamente una opción de cambio, que creo que no se está aplicando. ¿Y cómo te explicas cómo hemos llegado a esta situación en San Antonio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ¿Qué nos ha yo, pasado? como soy un vecino antiguo, es decir, estuve en la celebración de la segregación, la primera celebración de la segregación de Paterna. Estuve en la plaza como público, y en el escenario había dos personas como artífices de este hecho. Uno era Eugenio Cañizares y el otro José Antonio Sancho. El uno está imputado y el otro en la cárcel por corrupción a día de hoy. Si a esto le unimos un crecimiento salvaje urbanístico en manos de las constructoras y una dejadez en los últimos años en la gestión del pueblo en sí, pues bueno, creo que queda suficientemente justificado, hay razones suficientes para que tengamos la deuda que tenemos y la falta de servicio brutal que padecemos. ¿Qué primeras medidas tomarías tú, si de ti dependiera, para mejorar esta situación? Bueno, estaba en nuestro programa. La primera medida, esto figuraba ya en él, y la propusimos en el pleno de investidura del actual gobierno. Nos la tumbaron con los votos del actual gobierno apoyado por el PP. Era una auditoría interna que nos situara en el punto exacto sobre el que actuar. Una auditoría que evitara las sorpresas que actualmente estamos viendo y además exigiera responsabilidades de quien subiera esas responsabilidades a quien les había forzado esta situación. No pudo hacerse así y creo que deberíamos seguir en esa línea, pero posteriormente ya a nivel de establecer unas prioridades de acuerdo a nuestra propuesta de participación ciudadana. Entonces, en Guañem creemos que habéis creado los concejales de barrio y tú llevas en concreto los barrios de Montesano y Cumbres. ¿Cómo ves la situación en ambos barrios? Bueno, llevo con Braulio, precisamente, lo vemos en conjunto, ambos dos, y conocemos muy bien los dos barrios porque los miembros de nuestra formación que residen en ellos nos informan, ¿no? Cumbres tenía un estatus un poco especial, en principio parecía que quería mantener una situación de autonomía, aunque pagaba sus impuestos en el pueblo, pero ha ido variando hacia un acercamiento y a un requerimiento de esos servicios a los cuales tienen derecho porque pagan esos impuestos. Entonces yo creo que esa voluntad de acercamiento hay que recogerla, hay que canalizarla y hay que convertirla en una herramienta más, una fuerza más, como con el resto de barrios, para hacer pueblo. Pues entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo crees? Montesano, perdona. Quería un poco con Montesano. Montesano tiene una problemática muy diferente. Es un barrio que ha crecido de una forma muy dispar, en un periodo de tiempo muy largo, sin apenas planificación, y entonces actualmente pues aún hay calles muy descuidadas, calles sin asfaltar, calles que todavía no tienen alcantarillado público. Sin embargo, vemos que es uno de los barrios con mayor potencialidad. Es un barrio que aún puedes encontrar ardillas o erizos si paseas por él, y que a poco que se le cuide y se mime, pues es una zona encantadora para vivir. Actualmente ya estamos realizando una labor de acuerdo a ese programa de concejal de barrio. Ya hemos empezado a recoger quejas y propuestas de los vecinos y ya se han presentado en el ayuntamiento para que las gestione.
que es quien debe hacerlo.